Y es algo que se está dando, es algo que ya está ocurriendo con el trabajo remoto, como comentábamos. Es verdad que tenemos unos hándicaps porque la conectividad en las zonas rurales no es lo buena que nos gustaría que fuese, y eso dificulta un poco pues bueno, que puedas estar todo lo conectado que hoy en día se necesita, pero sí que es verdad que da otras oportunidades de atraer talento que busca una calidad de vida muy diferente a la que tienes en una gran ciudad, con unos atributos distintos, unas particularidades, pero pudiendo tener al final el trabajo y el desarrollo profesional que tú quieres, porque algo que pasaba antes es que en ciudades pequeñas, y ya no hablo de pueblos ni siquiera, tu desarrollo profesional iba a ser muy limitado, porque al final, aunque pudieses seguir trabajando en tu área, incluso pues áreas muy concretas, muy nicho, muy específicas, las empresas que podrías encontrar son empresas generalmente pequeñas. Pocas veces ibas a tener exposición en proyectos globales, a poder colaborar con personas en otros países. Esto hoy en día sí que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que una barrera que existía ahí ha dejado de ocurrir, y de hecho estamos viendo movimiento al mundo rural y candidatos que te piden directamente el trabajar en remoto, precisamente porque quieren vivir ese tipo de estilo de vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Si miramos los rankings, pues la información del sector, todos los estudios, los benchmarks, las marcas que siguen siendo las primeras son las que lo han sido tradicionalmente en los últimos 10-15 años. No hay grandes ventajas, no hay grandes movimientos. Lo que sí se ha visto es que las empresas que han tenido mayores subidas son las empresas con un propósito muy claro. Aquí es donde la misión y el tener un propósito de impacto en la sociedad sí que se ve muy valorada. Y por ejemplo, los supermercados, que es un área que efectivamente tradicionalmente nunca solía estar en esos rankings, han entrado con muchísima fuerza, porque se ha visto que aporta un valor y que eres algo necesario, ¿no? Pasa lo mismo con fundaciones, que tradicionalmente es cierto que siempre tiene un valor implícito, pero no aparecían en estas listas. Ahora sí que están empezando a aparecer ahí. Entonces, más que empresa grande, pequeña, yo creo que el impacto de la empresa es lo que se ha empezado a valorar más. 100%. Creo que es muy importante apostar, quizá te diría por dos pilares. Uno es multiplicar la comunicación exponencialmente. Creo que hay que ser muy constante con la comunicación, ser muy transparente, crear dinámicas que quizá antes no se producían de forma natural. Hay que forzarlas, y a eso hacía referencia antes cuando decía que estamos un poco poniendo parches, ¿no? Creo que en este momento de transición lo que tenemos que hacer es intentar replicar esos momentos que de forma orgánica y natural ocurrían, tomándote un café en una cocina, pues habilitando a lo mejor una sala en Teams que esté permanentemente abierta para que cualquier persona del mundo, si es una compañía global, se conecte y se pueda tomar un café virtual con cualquier persona, ¿no? No es natural, es verdad que no es natural y no lo harías a lo mejor hace 3 años, pero creo que es una forma de empezar a integrar ese tipo de dinámicas virtuales para que generemos ese sentido de pertenencia. Se pueden hacer muchas experiencias incluso de team building, por ejemplo, como clases de cocina, todos los compañeros pues de forma virtual. Se pueden hacer pues bueno, un tipo de acompañamiento también en aspectos un poco más personales, y hacer fiestas online. O sea, es algo artificial, es cierto, y un poco forzado, pero creo que en ese momento de transición necesitamos aferrarnos a esas dinámicas que existían en el mundo offline para trasladarlas al mundo online. Eso por un lado, la comunicación y la transparencia también de los líderes de la empresa, ¿no? Por otro lado, creo que la confianza es fundamental. Y aquí creo que nos encontramos con dos polos, y entre medias pues cualquier tipo de variable. Empresas que lo tienen muy integrado y confían en el empleado y entienden que hay que dejar ese espacio para los empleados y para su propio desarrollo y su propia forma de hacer las cosas, porque efectivamente están trabajando en casa y muchas veces tienes poco control sobre lo que ocurre allí, ¿no? Y luego el otro espectro, al contrario, que es micromanagement y pues bueno, preguntar cada 2 por 3 qué estás haciendo, etcétera, etcétera.
La verdad es que el perfil tecnológico es una cosa que te diría los últimos 8 años ha sido cuando se ha producido ese boom, porque empresas que tradicionalmente no eran empresas tecnológicas y no necesitaban ese tipo de perfiles, ha venido ya necesitando incorporar a sus plantillas personas que se dedican dentro de ese campo, sobre todo por la modernización digital de las empresas, ¿no? Supone un cambio de paradigma total, porque enfocados a perfiles pues, más tradicionales y acostumbrados a posicionar tu marca para esos perfiles, tienes que hacer todo un rebranding desde el punto de vista de employer branding para saber cuáles son los atributos, los drivers de motivación de esos perfiles y ver cómo, para empezar, tu empresa puede deliver en esa promesa, ¿no? el ser capaces de prometer lo que estamos, cumplir lo que estamos prometiendo a esos perfiles y luego ver dentro del mercado en el que estamos cómo nos podemos diferenciar. Creo que lo que ha ocurrido en muchas empresas que han hecho esa transición es que necesitaban tiempo para encontrar su sitio y encontrar cuál es ese nicho en el que pueden pues empezar a atraer ese talento, porque las empresas digitales sí que ya tenían esa marca mucho más marcada, ¿no? Luego sí que hay que ver, el mundo del perfil digital también ha venido cambiando. Hace unos años básicamente hablábamos de desarrolladores de software y era pues bueno, un poco el santo grial, como decías, ¿no? Ahora mismo sí que estamos viendo que se están profesionalizando otras áreas y, por ejemplo, las áreas de product management tienen ahora mismo hay muchísima más demanda que hace a lo mejor 5 años y hay empresas que se enfocan mucho en ese tipo de perfiles. Hablamos también de arquitecturas de soluciones, entonces perfiles que habitualmente no eran los más demandados como son los desarrolladores de software están empezando también a estar dentro de este pues, grupo, ¿no? de los empleados que forman parte de ese santo grial. Entonces bueno, yo creo que sí que es un cambio de paradigma, pero lo que creo que es importante sobre todo en estos últimos 18 meses y derivado del momento COVID que hemos vivido, es que otras profesiones que quizá no eran tan demandadas, por todo el cambio que se ha producido en cuanto a trabajo remoto, a posibilidades de trabajar de forma mucho más flexible, hay muchísimo movimiento en el mercado, eso es algo que está pasando en los últimos meses, se ha detectado, y profesiones, por ejemplo, como incluso recruiters técnicos también en este caso, están empezando a ser un poco esos perfiles que cuesta mucho encontrar y que hay muchísimo cambio y muchísima rapidez de movimiento en el mercado, ¿no? Entonces, creo que de tener solamente un perfil que era el tecnológico, el que se llevaba toda la atención, vamos a empezar a ver otros perfiles emergentes empujados un poco por ese movimiento que hay ahora mismo en el mercado. Entonces yo creo que es la clave, el mantener el interés y el no caer en ese aburrimiento, en un rol monótono y sobre todo donde tengas una trayectoria ascendente clara. Muchas veces, y más a día de hoy, creo que el talento no circula dentro de una organización solo de forma ascendente, sino que muchas veces cambiamos de lado a lado, incluso a veces en forma de espiral y volvemos al punto de origen y está bien. Creo que es la forma que tenemos de experimentar nuestras carreras hoy en día.